Bueno, en este caso tenemos una máquina de Atwood compuesta, es decir, tenemos dos poleas. Para este problema de ser más simple vamos a considerar que las poleas son de masa despreciable, al igual que las cuerdas, que son inextensibles y no deslizan. Y lo que tenemos son tres partículas, vamos a llamarlas de masa M1, M2 y M3. Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuántos grados de libertad tenemos en este problema. Ya dijimos que las poleas son de masa despreciable, así que nos vamos a centrar en estas tres partículas. Y a pesar de que tenemos tres partículas, de la forma en que están vinculadas entre ellas, vemos que cuando se mueve la partícula M1, va a hacer que se mueva todo el conjunto de la polea B. Vamos a llamar esta la polea A y a esta la polea B. Entonces, el movimiento de la partícula 1 determina el movimiento del sistema B. Y a su vez, como ya habíamos visto en el caso de la máquina de Atwood simple, dentro de una misma polea el movimiento de una de las masas vincula al movimiento de la otra. De modo que entre estas dos masas, M2 y M3, hay un solo grado de libertad, y esta otra masa M1 solo nos va a agregar un grado de libertad más. En total tenemos 2 grados de libertad. Entonces, voy a colocar un sistema de referencia en esta posición, de modo que crezca hacia abajo, lo voy a llamar X. Entonces puedo decir que la posición x1, que corresponde a la partícula 1, va a ser igual a x. Después, para relacionar a esta partícula m1 con el centro de la polea B, lo que voy a hacer es determinar que está a una distancia que la voy a llamar L sub A, que es una constante arbitraria que relaciona la longitud de la cuerda, menos un valor de x. ¿Esto por qué? Porque cuando aumente este valor de x, es decir, que baje la partícula de m1, esta distancia total que tiene desde el techo hasta el centro de la polea B va a disminuir. Entonces tiene sentido poner este signo negativo acá. Después, para ubicar la posición de la partícula m sub 2, lo que voy a hacer es colocar otro sistema de referencia que va a partir desde el centro de la polea B. Entonces, desde aquí hasta la posición que sea que tome la partícula M2, y voy a llamar a este sistema de referencia I, bien, que se va a ir moviendo con esta polea B. De modo que para la partícula M2 lo que vamos a tener es una posición X sub 2 que va a ser igual a la posición de B, que va a ser L sub A menos X, y eso más una distancia I. Bien. De modo que, bueno, acá yo no lo aclaré, pero es decir, tengo 2 grados de libertad y las coordenadas generalizadas que voy a utilizar van a ser Q sub 1, la voy a llamar X y va a ser esta longitud, y el otro valor va a ser Q sub 2 y va a ser Y. Bien, de modo que todo mi problema va a quedar expresado en función de estas dos variables X e Y, porque la X va a determinar la posición de la masa 1 y a su vez la posición de la polea B, y el valor de I va a determinar la posición relativa de las masas M1 y M sub 2 que están relacionadas con la polea B. Entonces, del mismo modo que habíamos hecho antes, para la masa 3 lo que podemos decir es que esta va a estar a una posición que va a ser el valor de L sub B, que otra vez es una constante arbitraria que relaciona a la longitud de la cuerda entre la masa 1 y la masa 2, menos el valor de I. Es lo mismo de antes. Cuando crece este valor de I, esta masa 3 va a subir, entonces es lógico que esta distancia se corte. De modo que para la partícula 3 podemos escribir que su posición va a ser x sub 3, y la vamos a escribir entonces en función de nuestras variables generalizadas que elegimos para el problema, y va a ser la posición L sub B menos I más la posición que tenga hasta la partícula, hasta la polea B, bien, que eso es L sub A menos X. Una vez que tenemos determinadas estas posiciones que tenemos para las partículas que queremos calcular en nuestro sistema, lo que queremos hacer ahora es, para utilizar la fórmula del método de Lagrange, es completar el Lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial. Para esto obviamente vamos a tener que calcular ambas, y por eso va a ser útil tener los componentes de velocidad. Entonces hay varias formas de hacer esto.
para mí la más práctica en este caso es derivar estas posiciones con respecto al tiempo para obtener los componentes de velocidad de cada una de ellas. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de x1 la vamos a llamar x sub 1 punto, y va a ser la derivada de x con respecto al tiempo, que es simplemente x punto. Para el caso de x sub 2 tenemos x sub 2 punto es igual a, y acá derivamos cada término. El primero es constante, no nos aporta nada, nos queda entonces menos x punto más y punto. Recordemos que tanto x como y son variables que dependen del tiempo. Bien, es decir, este es un x de t y este es un y de t. Para el caso de x sub 3 tenemos x3 punto es igual a menos y punto menos x punto. Bien, ahora ya que tenemos estos componentes, podemos seguir con la expresión de la energía cinética, que en este caso va a estar dada por la energía cinética de cada una de las partículas, m sub 1, m sub 2, m sub 3. Entonces, para la partícula 1 vamos a tener un medio de m sub 1 por su velocidad al cuadrado, que va a ser x punto al cuadrado, y no hay nada más acá. Para la partícula 2 también lo vamos a sumar, es un medio de m sub 2 por, y lo que vamos a tener es la suma de estos componentes al cuadrado. Nos va a quedar entonces, esto lo puedo reacomodar y me va a quedar y punto menos x punto, y todo esto me va a quedar al cuadrado. Bien, más para el caso de la partícula entonces m3, vamos a tener un medio de m3 por, y lo que vamos a tener es lo mismo. Entonces vamos a tener menos y punto menos x punto, todo esto al cuadrado. Bueno, esto en realidad es la masa m3, y ahora podemos reacomodar un poco esta expresión. Nos va a quedar que la energía cinética es m sub 1 sobre 2 por x punto cuadrado más m sub 2 sobre 2 por, y acá podemos expandir un poco esto, nos va a quedar y punto cuadrado menos 2 y punto x punto más x punto cuadrado, todo esto más m sub 3 sobre 2 por, y esto nos va a quedar y punto cuadrado nos queda positivo, porque esto menos por menos se nos hace positivo, y nos va a quedar más 2 por, más porque hacemos también otra vez menos por menos, así que nos queda x punto y punto más x punto al cuadrado. Bien, y podemos expandirlo todavía un poco más para que después sea todavía más fácil derivarlo y sea bien claro. Nos va a quedar así. Tenemos x punto al cuadrado más m sub 2 sobre 2 por y punto al cuadrado menos m sub 2 por y punto por x punto más m sub 2 sobre 2 por x punto al cuadrado más m sub 3 sobre 2 por y punto al cuadrado más m sub 3 por x punto y punto más m sub 3 sobre 2 por x punto cuadrado. Ahora bien, para la energía potencial, lo que vamos a tener es que va a estar dada por la masa, por la gravedad, la masa de cada una de estas partículas, por la gravedad, por su posición en x. Recordemos que esto está bajando, así que va a ser esto con signo negativo. De modo que para la partícula 1 nos queda menos m sub 1 por g por x sub 1, que ya lo voy a ir poniendo reemplazado y es x. Nos va a quedar menos m sub 2 por g por toda esta expresión que tenemos acá. Entonces nos queda L sub a menos x más y. Y esto nos queda menos m sub 3 por g por el valor de x sub 3, que ya también lo voy a reemplazar, que es L sub b menos y más L sub a menos x. Y ahora con todo esto podemos expresar nuestro lagrangiano completo, que es nada más que copiar esta expresión. Así que voy a literalmente copiarla. Y a eso hay que restarle entonces la expresión de la energía potencial. Entonces esta la voy a ir copiando pero con signo cambiado.
es decir que todos estos signos negativos se nos van a hacer positivos, de modo que nos queda más m1 por g por x, más m2 por g por L sub a menos x más y, todo esto está entre paréntesis, más m sub 3 por g por L sub b menos i, paréntesis, más L sub a menos x. Y con esto tenemos la expresión completa del lagrangiano. Ahora bien, como tenemos 2 grados de libertad y por ende tenemos 2 coordenadas generalizadas, vamos a tener que hacer las derivaciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange 2 veces. Entonces, considerando la primera coordenada generalizada que es x, vamos a tener la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto. Y esto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x va a ser igual a 0, en este caso porque es un sistema conservativo. De modo que esto nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de, y ahora vamos a tener que derivar toda esta expresión con respecto a x punto. Para esto lo que tenemos que hacer es identificar qué términos tienen x punto. Tenemos uno acá, acá, bien, este y este otro, y todos los demás ya no tienen x punto y eso los vamos a derivar. Entonces para la primera nos queda m sub 1 por x punto menos m sub 2 por y punto. Estoy derivando este término acá. Bien, esto se nos hace 1 y nos queda solo este pedazo del término. Bien, el siguiente que tiene es este de acá. Este 2 baja, se simplifica con el 2, así que nos va a quedar más m sub 2 por x punto. Este no tiene x punto, este sí. Así que esto se derivar x punto con respecto a x punto se nos hace 1. Así que lo único que nos queda es m sub 3 por y punto. M sub 3 por y punto. Este también lo tenemos que derivar. Entonces nos va a quedar, bueno, estoy viendo que acá faltó copiar el cuadrado de esta expresión de acá arriba. Bien, así que esto cuando baje, derivándolo con respecto a x punto, nos va a quedar 2 por x punto por m sub 3 sobre 2, así que se simplifica el 2 con el 2 y nos queda más m sub 3 por x punto. Vemos que en general los términos son bastante parecidos, por eso es fácil detectar ese tipo de errores que puedan aparecer. Y ya estos otros términos no tienen, ninguno tiene x punto. Así que eso ya está. Menos. Y acá voy a derivar toda esta expresión con respecto a x. Así que lo mismo antes, busco los términos que tienen x. Que el primero lo tenemos acá, este otro acá y acá. ¿Qué son los términos de la energía potencial? Entonces, para este, derivando con respecto a x, lo único que nos queda es m1 por g. Bien, derivando este otro término con respecto a x, bien, es como esto, cada uno de estos los puedo considerar como que se distribuyen a cada uno de los tres términos del paréntesis y considerar solamente el término que tiene la x, de modo que derivándolo este nos queda menos 1, por esto está acá afuera, así que nos queda menos m sub 2 por g. Y para el último caso de acá pasa lo mismo, bien, esto derivándolo nos quedaría el término que tiene x menos x por m sub 3 por g. Y derivando con respecto a x nos queda menos 1, así que nos queda menos m sub 3 por g. Bien. Y todo esto es igual a 0. Otra vez podemos notar que hay ciertas simetrías en el sistema, por lo tanto todos estos términos para cada una de las masas de la energía potencial son bastante parecidos. Bien, entonces, y más cuando vamos derivando, porque a ver, muchas constantes se van perdiendo. Entonces queda todo bastante simétrico en un sentido. Entonces, siguiendo acá, derivamos toda esta expresión con respecto al tiempo, entonces hay que ver en cada término, ahora hay que ver cuáles son las variables del tiempo. Y en este caso está bastante fácil porque en cada término solo tenemos una variable del tiempo, en este caso x punto, y punto, x punto, y punto, x punto. Así que esta derivación es bastante simple, nos queda m1 por x punto punto menos m2 por y punto punto más m2 por x punto punto más m3 por y punto punto más m3 por x punto punto menos, y todo este menos se distribuye, así que nos queda m1 por g más, este menos por menos nos vuelve este término positivo, m2 por g más
m3 por g, y esto es igual a 0. Y de este lado hemos terminado de derivar toda la expresión de las ecuaciones de Euler-Lagrange con respecto a la primera variable generalizada, que es x. Ahora vamos a hacer lo mismo con respecto a la segunda variable generalizada, que sí, de modo que las ecuaciones de Euler-Lagrange nos van a quedar como la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a, ya habíamos derivado x punto, ahora nos toca hacer y punto. Esto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a y, en este caso, nos va a quedar igual a 0. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes. Ponemos la derivada con respecto al tiempo de... Esto está, para mí es una buena práctica hacerlo de esta manera, para no hacer dos pasos a la vez y poder chequear en cada operación qué es lo que se hizo. Entonces, si bien algunas de estas derivaciones se puede hacer la derivada parcial con respecto a y punto y a la vez derivarlo con respecto al tiempo, prefiero hacerlo en dos pasos. Bien, entonces, otra vez revisemos qué términos tienen y punto. Entonces, en este caso nos queda, bueno, acá estaba faltando un 2, y nos va a quedar entonces los términos que tienen y punto. Bien, este 2 nos había copiado de acá arriba. Entonces tenemos, derivando este término que tiene y punto con respecto a y punto, este 2 baja, se nos simplifica con el 2. Entonces nos va a quedar m sub 2 por y punto. Acá este y punto se nos hace 1, así que nos queda menos m2 por x punto. Este no, en este caso nos queda, para este término acá, nos va a quedar m sub 3 por y punto, más este otro término nos queda como m sub 3 por x punto. Y ya no tenemos más términos con y punto. Y vemos que hay como una simetría, ¿bien? Es bastante parecido a lo que teníamos de este lado, ¿bien? Pero ahora con respecto a la segunda variable generalizada. ¿Bien? 1, 2, 3, 4 términos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 términos con y punto. No nos está faltando nada. Bien. Menos. Ahora hacemos la derivada de toda esta expresión lagrangiano con respecto a y. Y los términos que tienen y en este caso son este y este. Entonces, lo mismo que antes. Consideramos que esto está distribuido para cada uno de los términos y consideramos solamente el que tiene la variable que estamos usando para derivar, en este caso y. Así que m sub 2 por g por y, derivando con respecto a y, nos queda m sub 2 por g. Y lo mismo de este lado, nos va a quedar menos, en este caso, por este menos de la y, m sub 3 por g. Bien, y todo esto es igual a 0. Lo mismo, ahora derivar cada uno de estos términos con respecto al tiempo es bastante simple en este caso. Nos queda m sub 2 por y punto punto menos m sub 2 por x punto punto más m sub 3 por y punto punto más m sub 3 por x punto punto. Nos va a quedar menos m sub 2 por g más m sub 3 por g. Y todo esto es igual a 0. Bien, ya hemos resuelto las ecuaciones de Euler-Lagrange y ahora solamente nos queda despejar nuestras variables objetivo, que son x punto punto e y punto punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en esta expresión buscar aquellos términos que tienen x punto punto y punto punto y hacer algún factor común para acomodar la expresión. Nos va a quedar x punto punto por, ¿qué términos tienen? X punto punto tenemos m sub 1 más m sub 2 más m sub 3. Bien, entonces para y punto punto nos va a quedar más y punto punto por, y en este caso tenemos menos m sub 2 más m sub 3 más, y lo que podemos hacer es sumar todos estos términos que tenemos acá haciendo un factor común con g. Nos va a quedar g por menos 1 más m sub 2 más m sub 3. Esto es igual a 0. Y haciendo lo mismo de este lado nos va a quedar algo así. Bien, es el mismo procedimiento. Ahora vemos que las expresiones están bastante más acomodadas y podemos usar varios métodos para despejar
terminar de despejar x punto punto e y punto punto de ambas expresiones. Yo en este caso lo que voy a hacer es, por ejemplo, a ver, para despejar x punto punto en este caso lo que voy a hacer es sumar ambas expresiones, pero antes las voy a multiplicar por determinados coeficientes para hacer que los términos de y punto punto se cancelen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta primera ecuación que está acá, bien, la voy a copiar, pero la voy a multiplicar por un término que es conveniente para mi objetivo, que va a ser este término que tiene y punto punto. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, esto lo multiplico por m sub 2 más m sub 3. Lo multiplico a ambos lados, pero del lado del 0 no me cambia nada. Bien. Y entonces voy a hacer algo parecido a la otra ecuación. A esta ecuación de acá la voy a multiplicar por el término que tiene y punto punto acá. Entonces esto va a quedar algo así. Todo esto multiplicado por menos m sub 2 más m sub 3. Una vez que distribuyo estos términos, esta ecuación me va a quedar como se ve acá. Bien, una vez que distribuí este término cada uno, este factor a cada uno de los términos, y esta otra expresión me va a quedar como esta de acá. Una vez que distribuí este paréntesis a cada uno de los términos. Esta está un poco reacomodada, de modo que este término de y punto punto me quede justo abajo del otro. Esto es para que noten que claramente este término es igual a este término. Entonces, a ver, si yo a esta la llamo la ecuación 1 y a esta la llamo la ecuación 2, y acá hago la ecuación 1 menos la 2, entonces básicamente lo que va a pasar es que estos dos términos se me van a cancelar. Y finalmente me va a quedar una expresión como la que ven acá, donde tenemos por ejemplo x punto punto menos estos dos paréntesis de acá que se multiplican, menos estos dos de acá. Estos dos términos ya dijimos que se cancelan y para g pasa lo mismo, nos quedan estos dos términos, que son los que están acá, menos estos que estoy restando acá. Bien, y si esta ecuación la reacomodamos un poco más para terminar de despejar x punto punto, nos va a quedar algo así. Bien, bueno, con esto ya está despejado el valor que buscábamos de x punto punto y está expresado en función de variables del problema, que son datos como todas las masas y g. Pero esta expresión la podemos trabajar un poco más para simplificarla y nos quedaría algo así para el caso de x punto punto y para el caso de y punto operando de la misma manera. Entonces esta llegamos acá. Para el caso de y punto punto operando de esta misma manera llegaríamos a esta otra expresión de acá, repitiendo todos estos pasos de este lado. Y con esto tenemos una expresión mucho más elegante para la solución de nuestro problema.